¿Sabías que el primer Resident Evil de 1996 fue tan impactante que en Estados Unidos y Europa decidieron censurarlo? Todos sabemos que los videojuegos de terror no son para cualquiera, pero ¿qué pasa cuando asustan tanto o muestran algo tan incómodo que incluso los gobiernos o las propias compañías deciden prohibirlos o mutilarlos? Hoy vamos a adentrarnos en la historia oscura de los videojuegos de terror más censurados, prohibidos y perseguidos de todos los tiempos. Algunos fueron acusados de ser demasiado violentos, otros de atacar la moral y la religión, y algunos simplemente fueron víctimas de la política o de la estupidez más absurda. Así que apaga la luz, ajusta tus auriculares, porque lo que vas a escuchar ahora sí fue considerado demasiado terrorífico para el mundo real. Manhunt fue considerado tan violento y sádico que en países como Nueva Zelanda directamente se prohibió su venta. El juego te obligaba a ejecutar a tus enemigos de las formas más brutales posibles, con bolsas de plástico, bates de béisbol o cuchillos. En Reino Unido, incluso se intentó relacionar el juego con un asesinato real. Al final, Rockstar creó casi sin querer uno de los juegos más perseguidos de la historia. Silent Hill siempre ha jugado con lo perturbador, pero Homecoming dio un paso demasiado lejos. En Australia y Alemania fue censurado por su crudeza a la hora de mostrar mutilaciones, torturas y ejecuciones con detalles gráficos explícitos. Para que saliera a la venta, tuvieron que recortar escenas enteras y reducir la violencia visual. Outlast 2 fue polémico incluso antes de salir. En Australia lo prohibieron porque mostraba violencia sexual en contextos rituales, combinada con gore extremo. La compañía tuvo que modificar ciertas escenas para conseguir una clasificación y poder venderlo, pero aún así, la versión sin censura circula en Internet. Valve se enfrentó a un problema enorme en Australia con Left 4 Dead 2. El juego fue considerado demasiado sangriento y la versión que llegó a las tiendas eliminaba miembros amputados, desmembramientos y hasta reducía las manchas de sangre. Literalmente, los zombies parecían explotar en polvo, como si fueran piñatas. Un juego de los 90 que no solo fue criticado por sus escenas violentas, sino también por tratar temas tabú para la época, como la sexualidad y las relaciones homosexuales. Fue prohibido en Alemania y muy limitado en varios países, no tanto por la sangre, sino porque mostraba lo que en los 90 aún se consideraba demasiado arriesgado. Uno de los casos más famosos, Rule of Rose, fue perseguido en Europa porque se rumoraba que mostraba abusos sexuales a menores. La prensa sensacionalista exageró hasta el extremo, y aunque muchas de esas acusaciones no eran ciertas, el daño ya estaba hecho. Fue cancelado en varios países y hoy en día es un título de culto, justamente por esa aura de prohibición. Este juego indie nos lleva al mismísimo infierno, con demonios, torturas sexuales y violencia grotesca. La versión original era tan explícita que no consiguió clasificación en Estados Unidos, y los desarrolladores se vieron obligados a autocensurarse. Tiempo después, salió un parche con la Unrated Version, que recuperaba todo lo eliminado: violaciones demoníacas, fetos siendo aplastados y un catálogo de imágenes que sinceramente no todos pueden soportar. Desde los 90, Doom fue acusado de ser satánico, de incitar al culto al diablo e incluso de inspirar a criminales. En países como Brasil llegó a estar prohibido, al igual que en Alemania por más de 20 años, y en Estados Unidos
fue señalado tras tiroteos escolares. Lo que para muchos era solo acción y monstruos, para otros era literalmente un simulador demoníaco. Sí, lo volvemos a mencionar aquí, porque además de la violencia, el juego fue muy criticado por cómo mezclaba el sexo y la religión. Ritualismos perversos, villanos con delirios bíblicos y un ambiente que muchos grupos religiosos consideraron una blasfemia. No bastaba con la sangre, el problema era que se metía con lo sagrado. Uno de los casos más tristes, Devotion, un juego de terror taiwanés, fue retirado de todas las tiendas digitales porque escondía un Easter egg en un cartel, una burla hacia el presidente de China. Esto desató una tormenta política, y aunque era solo un pequeño detalle, el juego fue borrado de Steam y nunca se recuperó oficialmente. Bloober Team no lo tuvo fácil con The Medium. En algunos países se cuestionó por su fuerte carga religiosa y la representación del más allá. En China fue retirado de las plataformas porque incluía temas políticos sensibles. Y en otros lugares fue señalado por satanismo encubierto. Una vez más, el miedo a lo espiritual fue más fuerte que al propio terror. Un juego de carreras que fue censurado no por su violencia, sino por a quién atropellabas. En Reino Unido, los peatones fueron sustituidos por zombies verdes para evitar el escándalo. Sí, podías seguir atropellando, pero como eran verdes, ya no había problema. El primer Resident Evil también sufrió censura fuera de Japón. En Estados Unidos y Europa, la famosa intro en live action fue recortada. Quitaron primeros planos de mutilaciones, redujeron la violencia explícita y además la pasaron a blanco y negro para que pareciera menos impactante. Lo curioso es que en Japón, país donde nació, el juego salió con toda su crudeza intacta y mucha gente se lanzó a importar esa versión para ver el juego completo sin censura. En Japón se lanzó una versión recortada, menos sangre, menos gore, menos brutalidad. Lo gracioso es que la versión sin censura se podía desbloquear, pagando un DLC. Literalmente, la violencia estaba detrás de un pase de pago. Uno de los momentos más tensos del juego incluía una escena de decapitación. En Japón decidieron eliminarla, pero lo curioso es que, al hacerlo, la narrativa quedaba más confusa, porque de repente la acción saltaba de un momento de tensión extrema a una resolución mucho menos impactante. Al final, la censura en los videojuegos de terror nos muestra un reflejo de nuestras sociedades. Lo que para unos es simple ficción, para otros puede ser un ataque a la moral, a la religión o incluso a la política. Lo irónico es que muchas veces, cuanto más censuran un juego, más interés genera y más rápido se convierte en leyenda. Dime en los comentarios, ¿qué juego crees que fue censurado de forma más absurda? Y recuerda, a veces lo que más miedo da no está en la pantalla, sino en el mundo real, cuando intentan decidir qué puedes ver y qué no. Nos vemos en el próximo vídeo.